Laboratorio Ready. La historia de hoy es... Protegí a mi hermana del abuso por años. Hoy me pide mentir para que papá parezca buen padre ante sus suegros. Mi hermana Kristen acaba de casarse con su novio Jacob esta semana. Uno pensaría que estaría disfrutando de su luna de miel y su nueva vida de casada, pero en lugar de eso, ha estado enviándome mensajes sin parar estos últimos días. Todo comenzó porque Kristen había invitado a nuestra madre a su boda, pero con una condición especial: no podía traer a nadie como acompañante. Para entender mejor la situación, necesito contarles sobre nuestro pasado familiar. Mis padres se divorciaron cuando éramos muy pequeñas, y la verdad es que su matrimonio fue un verdadero infierno. Como la hija mayor, nací apenas un año después de que se casaran, así que presencié absolutamente todo. Vi lo peor de ambos, especialmente durante sus peleas, que estaban llenas de rabia y amargura. Aunque era muy joven, podía sentir que algo andaba muy mal en su relación. Mi hermana Kristen llegó 4 años después que yo, y para ese entonces, ya había visto y escuchado mucho más de lo que cualquier niña debería. Para Kristen, siendo la más pequeña, todo era mucho más aterrador. Los gritos, los portazos y la tensión constante la asustaban muchísimo más que a mí, ya que yo, tristemente, ya me había acostumbrado a todo esto. Por eso sentía que era mi responsabilidad protegerla, aunque yo también era solo una niña. Durante las peleas de nuestros padres, intentaba distraerla con juegos o cuentos, cualquier cosa para que no se concentrara en los gritos que venían de la otra habitación. La abrazaba cuando estaba asustada, le decía que todo estaría bien, aunque ni yo misma estaba segura de eso. La verdad es que me cuesta mucho hablar de esta parte de mi vida. Es muy doloroso, y he tratado de enterrar muchos de estos recuerdos lo más profundo posible. No eran solo las peleas verbales lo que hacía nuestra vida tan terrible. Mi padre se volvía violento cuando bebía, algo que pasaba con frecuencia. Perdí la cuenta de las veces que lo vi golpear a mi madre o usar su cinturón contra ella cuando perdía el control. La encerraba en el baño durante horas, a veces hasta el amanecer. Nuestra madre hacía todo lo posible por protegernos. Cuando sabía que papá llegaría en uno de sus momentos de locura, como ella los llamaba, me despertaba y me pedía que cerrara con llave la puerta de mi habitación, que cuidara de Kristen y la mantuviera segura. En esas noches, aunque yo también estaba aterrorizada, trataba de mantenerme fuerte por mi hermana. La sostenía mientras rezaba para que todo terminara pronto y llegara la mañana. Esas noches parecían eternas, y dejaron heridas emocionales que creo que nunca han sanado completamente. Una de las cosas más difíciles de vivir con mi padre era cómo podía transformarse de un monstruo a alguien completamente normal en cuestión de horas. Después de una noche de violencia y borrachera, se despertaba al día siguiente actuando como si nada hubiera pasado. Seguía su rutina normal, hablándonos como si no hubiera estado gritando o golpeando a mi madre solo unas horas antes. Era enloquecedor. Y si mi madre intentaba hablar con él sobre su comportamiento, sobre los golpes o los gritos, él fingía no recordar nada. Culpaba al alcohol o simplemente negaba todo, diciendo cosas como, no me acuerdo, o yo no hago esas cosas. Las cosas empeoraban cuando mamá mencionaba el divorcio. Él empezaba con sus falsas promesas, jurando que iba a cambiar desde ese momento. Prometía que dejaría la bebida, que nunca más la lastimaría. Pero eran solo palabras vacías, parte de su manipulación. Nunca cumplió ninguna de esas promesas. El ciclo seguía igual: otra noche de alcohol, otro ataque de violencia, otra mañana de negación. Para mi madre debe haber sido devastador tener esperanza, aunque fuera por un momento, de que esta vez su esposo realmente cambiaría, solo para ver sus ilusiones destruidas una y otra vez. Si se preguntan si mi padre tenía algún problema mental que explicara su comportamiento, ojalá fuera así. Eso nos habría dado una forma de entender sus acciones, tal vez incluso un poco de paz mental. Pero la verdad es que no tenía ninguna condición que supiéramos. No sufría de nada que pudiera explicar años de abuso. Era simplemente una persona narcisista y manipuladora que parecía disfrutar causando dolor, especialmente a mi madre. No era una enfermedad mental. Era pura crueldad y deseos de control. El momento que finalmente hizo que mi madre dejara a papá fue cuando me levantó la mano a mí. Ella había aguantado todo tipo de abuso, pero cuando se trataba de sus hijas, tenía un límite muy claro. Ese límite se cruzó cuando tuvo que ir al funeral de su madre. No podía llevarnos a Kristen ni a mí, porque teníamos clases al día siguiente, y no quería que faltáramos. Antes de irse, le rogó a papá varias veces que no bebiera durante las 2 noches que estaría fuera. Era el funeral de su madre, después de todo, y no podía lidiar con más preocupaciones encima de todo eso. Mi padre, por supuesto, no tenía ningún interés en acompañarla al funeral. De mala gana, aceptó quedarse en casa cuidándonos. Sin embargo, la primera noche que mamá no estuvo, llegó borracho a casa. Estaba dormida en mi cuarto cuando entró tambaleándose, apestando a alcohol y arrastrando las palabras.
Empezó a gritarme, preguntando dónde estaba mamá, obviamente demasiado borracho para recordar que estaba en el funeral. Mi corazón latía muy fuerte y traté de responderle con calma, aunque mi voz temblaba. Le expliqué que mamá estaba en el funeral, pero él seguía moviéndose por la habitación, tirando cosas y pateando los muebles, completamente fuera de control. Me aterraba que despertara a Kristen, que dormía a mi lado. Así que, con voz temblorosa, le pedí si podía bajar la voz y salir de nuestro cuarto, porque estaba empezando a asustarme. Parece que eso lo hizo explotar. Se puso furioso, gritándome por atreverme a decirle qué hacer en su casa, y que podía hablar tan alto como quisiera. Seguía gritando sobre cómo no le tenía respeto, que era igual que mi madre desafiándolo. Podía ver que estaba perdiendo el control y sabía lo que venía. Intenté calmarlo, hacer que se tranquilizara, pero solo lo enfureció más. Se descontroló y, antes de darme cuenta, me dio una fuerte bofetada que me tiró al suelo. Me quedé ahí, sujetándome la cara. Kristen, que ya se había despertado por los gritos de papá, empezó a llorar, abrazándome con miedo, todo su cuerpo temblando. Yo también estaba aterrorizada. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a salirse de mi pecho y mis manos no paraban de temblar. Pero sabía que si no hacía algo, si me quedaba paralizada en ese momento, las cosas solo empeorarían. Papá estaba a punto de perder completamente el control y no podía permitir que nos lastimara más, especialmente a mi hermana. Tomé una decisión en un segundo. Agarré la mano de Kristen y salimos corriendo de la casa lo más rápido que pudimos mientras papá nos perseguía tambaleándose, todavía gritando con su voz arrastrada por el alcohol. Solo pensaba en llevarnos a un lugar seguro. Recordé lo que mamá me había dicho para momentos así, ir con los vecinos. Eran los únicos cerca y necesitábamos ayuda urgentemente. Corrí directo a su casa, con el corazón acelerado, y empecé a golpear su puerta y tocar el timbre una y otra vez. Seguramente parecía un desastre, temblando, llorando, desesperada, pero no me importaba. Cuando abrieron la puerta, nos miraron y entendieron inmediatamente que necesitábamos ayuda. Habían escuchado los gritos de mi padre antes, habían visto partes de nuestro caos familiar y probablemente ya habían entendido todo hace tiempo. Sin dudarlo, nos dejaron entrar y llamaron al 911 de inmediato. También llamamos a mi madre, y le pedimos que volviera a casa. Debe haber notado el pánico en mi voz, porque prometió que tomaría el primer vuelo de regreso. Sentí un pequeño alivio sabiendo que vendría ayuda pronto. Los vecinos me aseguraron que había hecho lo correcto al alejarnos de papá, ya que no sabíamos qué podría habernos hecho en su estado de ebriedad. Nunca olvidaré esa noche. Cuando mamá regresó y se enteró de lo que había pasado, primero me abrazó y lloró mucho por lo que me había sucedido. Había aguantado años de abuso, pero cuando fue contra mí, su hija, no pudo soportarlo más. Fue como si algo dentro de ella se rompiera. Ese fue el momento en que decidió dejarlo para siempre. Después de que llamaron a servicios de protección infantil, mi madre tuvo que asegurarles que tanto mi hermana como yo nos quedaríamos con ella desde ese momento. Mi padre se fue de la casa con algunas de sus cosas mientras mi madre comenzaba el proceso de divorcio. Durante este tiempo, mamá me pedía perdón una y otra vez, diciendo lo mucho que se arrepentía de no haber dejado a papá antes. Nunca culpé realmente a mi madre, pero sé que todavía se siente muy culpable por todo lo que pasó. A pesar de todo lo que papá nos había hecho, fiel a su forma de ser manipuladora, no se fue sin más. Siguió llamando a mi madre constantemente, incluso después de haberse mudado y de que ella hubiera pedido el divorcio, insistiendo en que debería pensar mejor las cosas antes de dejarlo. A veces incluso insistía en hablar conmigo, intentando hacerme sentir culpable por todo. Me decía cosas como: tú eres la razón por la que esta familia se destruyó, y nos culpaba a mí y a Kristen por haber salido corriendo y llamado a la policía esa noche, como si fuera nuestra culpa por querer estar seguras y tranquilas, como si estuviéramos mal por no querer vivir más en ese ambiente. No paraba de decir que aunque hubiera divorcio, él seguía siendo nuestro padre y estaría en nuestras vidas para siempre, aunque no quisiéramos verlo. Me aterrorizaba la idea de estar cerca de mi padre otra vez. Rezaba todos los días para que nunca tuviera que vivir con él de nuevo. Por suerte, cuando llegó el momento de que los tribunales decidieran, el juez nos escuchó. Le dieron a mi madre la custodia completa, lo que se sintió como una victoria. No solo eso, sino que también pusieron una orden de alejamiento contra mi padre por todas las veces que nos había maltratado. Esta decisión del tribunal cambió nuestras vidas para siempre. Fue un gran alivio saber que estábamos protegidas legalmente de él, y que no podía acercarse a nosotras. Por primera vez en mucho tiempo, las tres, Kristen, mamá y yo, tuvimos espacio para sanar lejos del caos y el miedo que había dominado nuestras vidas durante tanto tiempo. Claro que no todo fue fácil viviendo con mamá, ya que ella tenía sus propios problemas, pero era mucho mejor vivir sin papá. Durante este tiempo,
mi madre cayó en una depresión profunda. Acababa de pasar por la dolorosa pérdida de su pareja, mi padre, y todavía estaba tratando de sanar las heridas emocionales y psicológicas que le había dejado el abuso que había sufrido. Además de eso, también tenía que lidiar con la presión extra de encontrar trabajo para mantenernos a las tres. Es demasiado para que cualquier persona lo maneje sola, y ver cómo pasaba por todo esto sin ayuda fue increíblemente difícil. Por suerte, hubo un poco de alivio para ella porque obligaron a mi padre a pagar pensión tanto por mí como por mi hermana Kristen. Al menos sabíamos que podíamos contar con ese dinero para ayudar con nuestras necesidades básicas, lo que quitó algo de peso de los hombros de mi madre. Algunos años después del divorcio, mi madre empezó a salir con Félix. Trabajaba con ella en el restaurante y desde el principio siempre estuvo ahí para ayudarla. Le había pedido salir varias veces, pero ella siempre le decía que no hasta que finalmente aceptó. Volvió de su primera cita brillando de felicidad, y supe que mi madre por fin estaba siguiendo adelante con su vida. Lo que llamaba la atención era que Félix era bastante más joven que mi madre, y creo que eso la hacía sentir un poco insegura. Recuerdo haberle preguntado sobre él una vez y se puso visiblemente incómoda. Era obvio que sentía que la gente la juzgaría por la diferencia de edad, pero desde mi punto de vista, yo solo estaba feliz por ella. La había visto llorar tantas veces durante su matrimonio con mi padre, sintiéndose atrapada en una situación tóxica y dolorosa, que verla sonreír y divertirse de nuevo fue un gran alivio para mí. A través de todo esto, mientras yo siempre he apoyado a mi madre y su relación con Félix, mi hermana Kristen ha reaccionado de una forma completamente diferente. De hecho, odia a Félix con toda su alma, y no es porque él le haya hecho algo malo. Su intenso disgusto viene más bien de la idea de que nuestra madre siga adelante y esté con alguien que no sea nuestro padre. Por alguna razón, Kristen siempre ha mantenido esta idea extraña, casi idealizada, de que nuestra madre y padre estaban destinados a estar juntos, como si fueran almas gemelas o algo así. A pesar de todo lo que pasó entre ellos, ella de alguna manera esperaba que después de unos años separados, eventualmente volverían a estar juntos. He pensado mucho sobre por qué Kristen se siente así, y honestamente creo que la mayoría viene de la influencia de nuestro padre. Lo culpo por meter estas ideas en su cabeza. Aunque yo casi no lo he visto en todos estos años, Kristen siguió visitándolo de vez en cuando después del divorcio, cuando él hacía algo de tiempo para ella. No era algo regular, pero cuando lo veía, parecía que él aprovechaba esas oportunidades para manipular su forma de pensar. Le decía que estaba cambiando o mejorando por el bien de la familia, y que algún día volvería con nuestra madre. Así que cada vez que Kristen volvía a casa después de pasar tiempo con él, venía llena de esperanza y sueños sobre cómo los cuatro, ella, yo, mamá y papá, volveríamos a ser una familia algún día. Era difícil escucharla hablar de eso porque en el fondo sabía que nunca iba a pasar. Intenté hacerla entrar en razón y explicarle que la relación entre mamá y papá había terminado por buenos motivos. Pero ella estaba totalmente convencida de que nuestro padre todavía amaba a mamá, y que solo él merecía estar con ella. Sin embargo, ninguna de las fantasías que Kristen mantenía se hizo realidad. Con el paso del tiempo, y mientras Félix se volvía una parte más importante de la vida de nuestra madre, se hizo obvio que mamá había seguido adelante definitivamente. Creo que esa realidad, ver a mamá feliz con alguien más, destruyó el sueño que Kristen había estado manteniendo durante tanto tiempo, y de ahí viene realmente su odio hacia Félix. De hecho, hace 4 años, Félix y mi madre finalmente se casaron. Ha sido increíble ver la transformación en la vida de mi madre, verla pasar de estar en un lugar tan oscuro a encontrar la felicidad y la estabilidad con alguien que realmente se preocupa por ella. Félix es una persona maravillosa, y ha estado ahí para mí, y mi hermana cuando lo hemos necesitado. Este año, cuando mi hermana Kristen se comprometió con su novio de la universidad, me contó que planeaba invitar a nuestro padre a su boda. Escuchar esto realmente me sorprendió, ya que yo no he visto ni he tenido ningún contacto con nuestro padre en mucho tiempo. Honestamente, nunca he entendido por qué Kristen sigue manteniendo una relación con él. Fue abusivo, tanto emocional como físicamente, sin embargo, Kristen parece tener este extraño apego hacia él. Sin embargo, era su boda y sabía que no me correspondía decir a quién debería o no invitar, así que me guardé mis opiniones. Pero entonces pasó algo que realmente me molestó. Cuando Kristen envió las invitaciones de la boda, decidió que nuestra madre no podía traer acompañante. Mamá me llamó después de recibir su invitación, confundida y molesta, preguntando si a mí también me habían negado traer un acompañante. Me quedé impactada porque, hasta donde yo sabía, todos los demás podían traer un invitado. Kristen sabía perfectamente que Félix era una parte importante de nuestra familia ahora. No era solo un novio casual. Él y mamá estaban casados, así que era increíblemente extraño, incluso hiriente,
que ni siquiera hubiera recibido una invitación y, peor aún, que mamá no pudiera traerlo como su invitado. Cuando mamá habló con Kristen sobre esto, las cosas rápidamente se pusieron tensas. Kristen exigió que, por el bien de su boda, básicamente quería que mamá fingiera ser una familia feliz con nuestro padre frente a sus futuros suegros. A Kristen no le importaba que mamá ahora estuviera casada con Félix. En su mente, veía su boda como una oportunidad para forzar esta reunión fantástica de su mamá y papá. Mamá quedó completamente sorprendida ante esta exigencia, y, comprensiblemente, se negó a seguir el juego de Kristen. Después de todo, ¿cómo podría fingir que todo estaba bien con mi padre, y mucho menos actuar como si fuera su esposa de nuevo después de todo lo que le había hecho pasar? Intenté meterme y hablar con Kristen yo misma, esperando hacerle ver lo poco razonables y hirientes que eran sus exigencias. Quería recordarle que mamá tenía todo el derecho de ser feliz, y había seguido adelante con su vida, pero en lugar de escuchar, Kristen explotó completamente contra mí también. Se desahogó, acusándome de nunca haber querido a nuestro padre e incluso culpándome por su separación. Escuchar esa acusación de ella fue devastador. Como su hermana mayor, siempre había sido yo quien la protegía del abuso de papá cuando éramos pequeñas. La protegí tanto como pude de su ira, su manipulación y su violencia. Sin embargo, aquí estaba ella, cambiando la historia, haciéndome parecer la mala del cuento. Al final, mi madre tomó la difícil decisión de mantener su postura y no ir a la boda de Kristen. Después de todo lo que había pasado, las discusiones, las exigencias sin sentido y la tensión emocional, mamá sabía que no podía pretender interpretar el papel que Kristen quería, especialmente cuando significaba faltar el respeto a su propio matrimonio con Félix. En cuanto a mi padre, sí fue a la boda, pero estuvo lejos de ser una experiencia agradable. En el momento en que llegó, pude notar que ya estaba borracho. Apestaba a alcohol y su comportamiento era errático, justo como esperaba que fuera. Me aseguré de mantenerme lo más lejos posible de él y ni siquiera lo miré a los ojos durante toda la ceremonia. Ya era bastante difícil estar en la misma habitación que él, y simplemente no podía soportar la idea de interactuar con él. Las cosas empeoraron cuando llegó el momento de los discursos. Se esperaba que papá dijera algunas palabras para felicitar a la pareja, pero en lugar de dar un mensaje sincero, terminó arrastrando las palabras durante el discurso debido a los múltiples vasos de whisky que ya había bebido. Fue vergonzoso de ver, y podía notar lo incómoda que estaba la gente. Claramente, invitar a papá a la boda había sido un gran error. Aparte de él, la boda en sí estuvo bien en general. Ahora, después de la boda, la situación con los suegros de Kristen se ha vuelto complicada. Han empezado a hacer preguntas sobre nuestra familia, especialmente sobre por qué mamá no fue a la boda, ya que la han conocido antes y han visto cómo siempre apoya a sus hijos. Supongo que están empezando a sospechar que Kristen podría haber hecho o dicho algo en lugar de ser honesta con ellos. Kristen ha empezado a crear una historia diferente, pintando a mamá de manera negativa. Ha estado diciendo a los familiares de su esposo que mamá no estaba interesada en ir a la boda, y que a pesar de pedírselo muchas veces, a mamá no le importó mucho asistir. Obviamente, esto es una gran mentira. Pero lo que hace esto peor es que Kristen ahora me ha pedido que me involucre. Está planeando un almuerzo con sus suegros después de que regrese de su luna de miel, y quiere que yo esté ahí para respaldarla frente a ellos. Básicamente, espera que yo apoye su versión de los hechos, y ayude a convencer a los suegros de que la ausencia de mamá fue algo inexplicable, como si no tuviera una razón real para no asistir. Kristen no quiere que sepan la verdadera historia, que ella había puesto condiciones injustas a mamá que llevaron al desacuerdo. En su lugar, está buscando que yo la cubra y mantenga la culpa lejos de ella. Esta es la razón por la que estoy en Reddit hoy. Por un lado, Kristen es mi hermana, y quiero apoyarla, especialmente ahora que está comenzando un nuevo capítulo en su vida. Pero por otro lado, mentir para encubrir la verdad solo alarga el problema, y solo se volverá más complicado si seguimos fingiendo. Los suegros de Kristen merecen saber la verdadera historia si están preguntando, y no estoy segura de poder ser parte de una mentira que hace quedar mal a mamá, solo para que Kristen pueda evitar asumir la responsabilidad. ¿Soy yo la mala si me niego a seguir las mentiras de mi hermana? Actualización 1. Mi hermana Kristen siempre ha estado avergonzada de la relación de mamá con Félix. Félix es 6 años menor que ella, lo que sinceramente no es una gran diferencia, pero por alguna razón, Kristen cree que esto es algo inadecuado, y piensa que mamá no debería haberse casado con alguien más joven. La verdad es que Kristen nunca le ha dicho a sus suegros que mamá y Félix están casados. Sí, su esposo Jacob lo sabe, pero el resto de la familia no. Mamá y Félix tuvieron una boda sencilla en el civil sin ninguna ceremonia grande ni celebración. Nunca han subido fotos ni han hecho mucho ruido sobre esto, lo que le ha permitido a Kristen fingir que Félix no es una parte permanente en la vida de mamá.
Kristen incluso le ha pedido muchas veces a mamá que no mencione su matrimonio con Félix a ninguno de sus amigos o sus suegros, diciéndole lo avergonzada e incómoda que se siente por ello. Mamá, siendo tan paciente y comprensiva como siempre, solía aceptar los pedidos de Kristen durante mucho tiempo. Nunca se opuso y mantuvo a Félix en un segundo plano cuando Kristen lo pedía, respetando sus sentimientos, aunque no era justo, porque creía que Kristen eventualmente maduraría. Sin embargo, todo cambió cuando Kristen no dejó que Félix fuera a su boda. Creo que ese fue el límite para mamá. Ya había cedido tanto para acomodar la incomodidad de Kristen, pero esto fue demasiado lejos. Después de años de adaptarse para que Kristen se sintiera cómoda, mamá finalmente puso un límite. Había llegado a su tope y no la culpo para nada por defenderse. Sobre mi padre, hace tiempo entendí que nunca amó de verdad a nadie excepto a sí mismo. Si realmente hubiera querido a mamá, no hay forma de que la hubiera tratado tan mal como lo hizo. Parte de la razón por la que Kristen está tan obsesionada con la idea de ver a nuestros padres juntos de nuevo, es que realmente no recuerda todo el maltrato que papá nos hizo. Ella era más pequeña que yo cuando todo pasó, y sus recuerdos están incompletos. Mamá siempre me ha pedido que no hable del pasado con Kristen para evitar que sepa los detalles dolorosos de lo que vivimos. Por esto, ella solo recuerda partes del ambiente tóxico, por lo que puede minimizar lo grave que fue todo lo que pasamos. Actualización 2. Gracias a todos por sus consejos. Le mostré la publicación y los comentarios a mamá, y por fin ella aceptó sentarse a hablar con Kristen esta semana sobre todo. Para resumir, mamá le mostró a Kristen los papeles del hospital y los documentos del divorcio, y le contó en detalle sobre el maltrato que sufrió por parte de mi padre. Kristen, que se había negado tanto tiempo a aceptar la verdad, se quedó sin palabras. Pude ver en su cara que esto rompió la ilusión que había mantenido durante años. Durante mucho tiempo, se había convencido a sí misma de que los problemas de nuestra familia no eran tan graves. Que tal vez mamá y papá solo habían pasado por algunas dificultades, pero ahora, enfrentada a pruebas claras, no podía negar lo que había pasado. Sin embargo, Kristen todavía trató de discutir, diciendo que tal vez papá había cambiado después del divorcio, y que quizás ya no era la misma persona que antes. Le pidió a mamá que le diera otra oportunidad, al menos como amigos. Pero en ese momento tanto mamá como yo fuimos claras con ella. Le dijimos que si realmente creía que papá había cambiado y quería seguir poniéndolo en un pedestal frente a nosotras, sabiendo todo lo que habíamos sufrido, entonces tal vez era momento de tomar distancia una de la otra. No era una amenaza, sino un límite. Estábamos cansadas de escuchar a Kristen idealizar a papá. Esto hirió mucho a Kristen. No esperaba que fuéramos tan directas, y ha pedido tiempo para pensar en todo. Entiendo por qué está dolida, pero también creo que necesitaba escucharlo. No es que yo quisiera que ella dejara de hablar con papá. Ella tiene derecho a tener su propia relación con él. Sin embargo, lo que sí quiero es que deje de adorarlo y abandone su fantasía poco realista de reunir a la familia. Actualización 3. Han pasado 4 meses desde mi última actualización. Por fin, Kristen les dijo la verdad a sus suegros sobre la verdadera razón por la que mamá no fue a su boda. Creo que después de conocer toda la verdad, se dio cuenta de que ocultarla y culpar a mamá no solo era injusto, sino que estaba dañando su relación. Debe haber sido difícil para ella admitir la verdad, pero lo hizo de todas formas. Cuando sus suegros entendieron la realidad de lo que nuestra familia había vivido, fueron mucho más comprensivos sobre por qué mamá no fue. Y desde entonces, Kristen ha dado un gran paso al disculparse también con mamá. Mamá, como siempre, ha sido comprensiva y está dispuesta a perdonar. También tomó la iniciativa de hablar con los suegros de Kristen, suavizando las cosas y aclarando cualquier malentendido. Por ahora, Kristen ha reducido el contacto con papá. Ha sido un alivio ver que toda esta situación complicada finalmente se ha calmado.